Vamos a adentrarnos en el que muchos consideran el primer movimiento filosófico puramente norteamericano, el pragmatismo, una forma de pensar que, como veremos, cambió las reglas del juego. Muy bien, para empezar hay que preparar el terreno, entender cómo y por qué surgió esta manera tan radicalmente nueva de ver las cosas. A ver, para pillar bien el espíritu del pragmatismo, imaginemos dos figuras. Por un lado tenemos al filósofo clásico europeo, ¿no? El pensador de escritorio muy metido en sus abstracciones. Y por otro, un nuevo arquetipo, el pensador al aire libre, que se arremanga y aplica las ideas a los problemas reales, a los del día a día. Para este nuevo filósofo, pensar no es un pasatiempo, es una herramienta para actuar, para tomar decisiones cuando la vida nos pone entre la espada y la pared. Y este nuevo enfoque fue directo al grano. Se abrió paso entre debates que no llevaban a ninguna parte con una pregunta, una sola pregunta pero potentísima. ¿Qué es el corazón de todo esto? En lugar de enredarse en si una idea era verdadera en un plano abstracto, la cuestión era, bueno, ¿y en la práctica? ¿Qué diferencia habría si esto fuera cierto en vez de lo contrario? Porque claro, el pragmatismo no apareció de la nada, fue una respuesta directa a los cambios brutales de finales del siglo XIX. Pensemos que la sociedad estadounidense estaba recuperándose de una guerra civil devastadora, y por si fuera poco, las ideas de Darwin, con el origen de las especies, habían puesto patas arriba todas las certezas morales y religiosas de la época. Hacía falta una nueva forma de orientarse. Entonces, si es una filosofía herramienta, ¿cuál es su pieza clave? Pues es algo que llamaron la máxima pragmática. Dicho de forma sencilla, la máxima es como un detector de significados. En lugar de buscar la definición de una palabra en el diccionario, nos dice, fíjate en los efectos prácticos que tiene, en los hábitos de acción que genera. O sea, que el significado real de algo no está en una supuesta esencia escondida, sino simple y llanamente en su uso. El que formuló esto por primera vez fue Charles Sanders Peirce, y lo hizo de una forma muy científica, muy rigurosa. Para él, el significado completo de algo es la suma de todos los efectos prácticos que se nos puedan ocurrir. Por ejemplo, si decimos que un diamante es duro, su significado incluye que rayará el cristal, que no se romperá fácilmente, que solará de una forma concreta al golpearlo, todo, absolutamente todo. Pero lo interesante es que llega a su amigo, William James, y le da una vuelta de tuerca. Lo hace más personal, más psicológico. James se centra más en las sensaciones que deberíamos esperar o en las reacciones para las que deberíamos prepararnos. Pone el foco, digamos, en la experiencia que vamos a tener como individuos. Pasemos ahora a los protagonistas, porque este movimiento fue moldeado por tres mentes geniales, y cada una le dio su toque personal. Y ojo, que esto no nació en un aula solemne ni en una gran academia. Todo empezó en un ambiente súper informal, en un grupo de debate que se hacían llamar, con bastante ironía, el Club Metafísico. Allí se juntaban científicos, abogados, filósofos y ponían sus ideas a prueba en conversaciones muy vivas. De ese club salieron las tres figuras clave. Primero, Charles Sanders Peirce, el lógico, el arquitecto de las ideas. Luego, William James, el psicólogo, que fue el gran comunicador, el que lo hizo popular. Y finalmente, John Dewey, el reformador, que cogió todo esto y se lo llevó al mundo de la educación y de la política. Empecemos por Peirce. Era un lógico brillante, casi obsesionado con encontrar una estructura universal para entender cualquier cosa que se nos presente en la mente, toda la experiencia. Y para ello propuso tres categorías. A ver si lo explicamos fácil. Primero está la primeridad. Es la cualidad pura, la posibilidad. Pensemos en la sensación de rojo en sí misma, sin asociarla a nada. Pura rojez. Segundo, la segundidad. Es el encontronazo con la realidad, el hecho bruto. Es ver una señal de stop roja, un objeto real que se te planta delante. Y tercero, la terceridad. Es la regla, el hábito, lo que conecta lo uno con lo otro. Es la norma social que nos dice que ese objeto rojo, la señal, significa detente. Después tenemos a William James. Él fue el que sacó el pragmatismo del círculo de expertos y lo presentó al mundo, como una especie de mediador, una forma de resolver disputas filosóficas que parecían eternas. James tenía una idea muy buena. Decía que en el fondo, muchos debates filosóficos son un choque de personalidades. Por un lado está el racionalista, al que llamaba de mente tierna, que busca principios, orden y es más optimista. Por el otro, el empirista, de mente dura, que solo se fía de los hechos, de lo tangible y es más escéptico. James propuso el pragmatismo como un camino intermedio, una filosofía que podía satisfacer a ambos. Y esto nos lleva directos al tercer fundador, a John Dewey. Él cogió todas estas ideas y las aplicó a la vida en su totalidad, poniendo el foco en un concepto clave: la experiencia. Para Dewey, la experiencia no es como ver una película, algo que simplemente nos pasa. No, es algo que hacemos.
Es una interacción constante, un diálogo entre un ser vivo y su mundo. Somos agentes activos que cambiamos el entorno y a la vez el entorno nos cambia a nosotros. Y según Dewey, toda experiencia se apoya en dos pilares. Por un lado, el principio de continuidad. Cada cosa que vivimos se basa en el pasado y a la vez nos prepara para el futuro. Y por otro, el principio de interacción. Lo que nos pasa es siempre una mezcla de cómo estamos por dentro y de lo que hay ahí fuera, en el mundo. Bueno, hemos visto a los fundadores, sus ideas, pero si tuviéramos que resumirlo todo, al final del día, ¿cuál es el gran mensaje del pragmatismo? Pues en esencia, el pragmatismo le dice adiós a la búsqueda de verdades absolutas y cimientos inamovibles. Las ideas se juzgan por sus consecuencias, no por su pedigrí. Entiende que la verdad, como la vida, evoluciona y se adapta. Y quizá lo más importante, intenta derribar el muro entre la teoría y la práctica, entre el pensar y el hacer. Suelta una afirmación que es toda una declaración de intenciones. La verdad de una idea no es si refleja perfectamente la realidad, sino su valor en efectivo, su utilidad. Las ideas verdaderas son, sencillamente, las que funcionan, las que nos ayudan a movernos por el mundo y a relacionarnos mejor con lo que nos rodea. Así que al final esta filosofía nos devuelve la pelota, nos invita a dejar de mirar al cielo de las ideas abstractas y a fijarnos en algo mucho más cercano. La pregunta clave no es ¿qué ideas son verdaderas?, sino más bien ¿qué ideas son las que realmente guían nuestras acciones? Porque es ahí, y solo ahí, donde una idea demuestra lo que vale.